Mi nombre es Augusto Glast. Tengo 72 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Trabajé toda mi vida como telegrafista en Correos de México hasta jubilarme en 2007 con 54 años. Siempre fui un hombre sencillo, de costumbres simples, ganando lo suficiente para vivir una vida digna, sin lujos, pero también sin grandes aprietos. Hoy voy a contar una historia que cambió completamente mi existencia y tal vez pueda servir de advertencia para alguien que me esté viendo. ¿Saben? Uno pasa la vida creyendo conocer a las personas que viven bajo el mismo techo, pero a veces, cuando menos lo esperamos, una simple frase de un niño puede derrumbar el castillo de arena que construimos. Eso fue lo que me pasó cuando mi nietecito Pedrito, de apenas 5 años, que vive con nosotros desde que nació, soltó una frase aparentemente inocente durante el desayuno. Era un martes de abril de 2024. Yo tenía 71 años en esa época. El sol ya pegaba fuerte en la ventana de la cocina, como es común aquí en Guadalajara, donde el calor es insoportable incluso por las mañanas. Irene, mi esposa desde hace 47 años, había preparado un desayuno abundante: pan casero, queso fresco que compramos en el mercado, un pan de elote calientito que perfumaba toda la casa y café colado como aprendí con mi madre allá en los años 60. Estábamos los tres sentados a la mesa, como hacíamos todas las mañanas desde que Pedrito pasó a vivir con nosotros. «Abue, ¿por qué no usas perfume elegante?», preguntó Pedrito mientras mordía un pedazo de pan con mantequilla. Me causó gracia la pregunta. Nunca fui hombre de vanidades. Siempre usé, como mucho, una loción barata después del baño, de esas que venden en cualquier farmacia. «Perfume elegante es cosa de gente presumida, mi chaparrito», le respondí riendo y despeinando su cabello. «Pero el abuelito falso lo usa y huele bien», continuó él con esa inocencia que solo los niños tienen. «Él viene cuando tú vas al doctor». Miré a Irene, que dejó de masticar por un instante. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que ella forzara una risa. «Este niño y su imaginación», dijo, levantándose rápidamente para servir más café. «Se inventó este amigo imaginario que llama abuelito falso, cosas de niños». Di una risa asintiendo. Pedrito siempre fue un niño creativo. Inventaba historias, jugaba solo, conversando con personajes invisibles. Nada más natural que crear un abuelito falso en su cabecita. Continué tomando mi café, ignorando esa punzada extraña que sentí en el pecho, esa incomodidad que no supe identificar en el momento. No era la primera vez que mencionaba a ese tal abuelito. Ya había hablado antes del abuelito que trae chocolate, el abuelito que tiene carro bonito, pero nunca le había prestado mucha atención. Irene siempre decía que eran cosas de su imaginación, y yo le creía. Caramba, ¿qué hombre de 71 años iba a desconfiar de la mujer con quien compartió la vida durante casi 5 décadas? Ahora que lo pienso, hubo otras señales que simplemente ignoré, como aquella vez, unos 3 meses antes, cuando don José, nuestro vecino de enfrente, comentó sobre su hermano que los visita siempre. Respondí al instante que debía estar confundido, pues soy hijo único. Nunca tuve hermano. Él se quedó incómodo, dijo que debía haberse equivocado y cambiamos de tema. Pero aquello quedó guardado en un rinconcito de mi cabeza. Pedrito también siempre hablaba de ese abuelito con un brillo especial en los ojos, diferente de cuando hablaba conmigo. Con 6 añitos ya sabía lo que eran Mercedes, porque decía que el abuelito falso tenía un mercedote plateado. Me causaba gracia pensando que lo había visto en alguna caricatura o comercial de televisión. Si les está gustando mi historia, dejen un like para alegrar este viejo corazón. Suscríbanse al canal para no perderse mis próximas historias de vida y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este video y qué hora es allá ahora. Me hace muy feliz saber de qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me están escuchando. La verdad es que nunca me gustaron los médicos, pero en aquella época tenía que ir con frecuencia. Había descubierto un problema en la próstata y necesitaba hacerme exámenes cada 15 días. Siempre los martes y jueves salía temprano y volvía casi a la hora de la comida. Irene nunca se ofreció a acompañarme. Decía que necesitaba cuidar a Pedrito, que no podía dejar al niño solo.
Y yo, hombre criado a la antigua, hasta prefería ir solo, sin nadie que me viera en esa situación que consideraba vergonzosa. Nací en 1953, en un pueblo pequeño llamado Tequila, a unos 60 kilómetros de Guadalajara. Mi padre, Arnaldo Glast, trabajaba en la industria del tequila, que siempre fue una de las riquezas de nuestra región. Mi madre, Dolores, cuidaba de la casa y vendía dulces típicos en la puerta de la iglesia los domingos. Cocadas, palanquetas, esas delicias que solo la mano de una madre sabe hacer. Éramos una familia sencilla, pero nunca nos faltó qué comer. Mi infancia fue como la de cualquier niño del interior en los años 50 y 60. Descalzo corriendo por las calles de tierra, baño en el río Lerma cuando el calor apretaba, juegos de escondidas, trompo y canicas. Estudié en la única escuela del pueblo, donde una maestra daba clase a niños de varias edades al mismo tiempo. Doña Lucinda, que Dios la tenga, fue quien me enseñó a disfrutar de la lectura y la escritura. Ella decía que yo tenía buena cabeza para las letras y siempre me animaba a estudiar más que los otros. En 1965, cuando yo tenía 12 años, ocurrió algo que cambió el rumbo de mi vida. Una inundación devastó nuestro pueblo. El río Lerma, que siempre fue nuestra bendición, se convirtió en nuestra desgracia en aquel marzo lluvioso. El agua subió tanto que se llevó nuestra casa, los muebles, las pocas fotografías que teníamos. Perdimos casi todo. Fue la primera vez que vi a mi padre llorar, sentado en lo que quedó de la escalera del frente, con el agua ya bajando, pero el daño hecho. «Qué desgracia, hijo mío», me dijo, pasando su mano callosa por mi cabello. «Pero los Glast no se rinden, vamos a reconstruir». Y eso hicimos. Con la ayuda de los vecinos y de la comunidad, levantamos una nueva casa, más sencilla que la primera, pero con techo para cobijarnos. Esa inundación del 65 se hizo famosa en la historia de toda la región. Años después, cuando ya trabajaba en correos, participé en un proyecto para recoger testimonios de los sobrevivientes para el archivo municipal. Fue por esa época, en 1966, que conocí a Claudio por primera vez. Era mi primo de segundo grado, hijo de un tío que se había ido a la Ciudad de México y le había ido bien en la vida, como decían los mayores. Claudio venía a pasar las vacaciones de verano a Guadalajara, en casa de los abuelos que también eran mis abuelos. Tenía mi edad, pero era completamente diferente a mí. Usaba ropa de moda, hablaba de cosas de la ciudad grande, hasta tenía un radio de pilas solo para él. Confieso que sentía una mezcla de admiración y envidia de aquel primo que parecía tener todo lo que yo no tenía. «Eres un pueblerino, Augusto», me dijo cierta vez cuando estábamos pescando en el río. «Tienes que ir a la capital, ahí sí hay futuro». Me sentí ofendido, claro, pero en el fondo creía que tenía razón. Guadalajara parecía demasiado pequeña para los sueños que empezaba a cultivar. Y fue así, con 14 años, que decidí que me iría en cuanto pudiera para demostrarle a Claudio que yo también podía tener éxito en la vida. En 1969, a los 16 años, terminé lo que hoy sería la secundaria. Era lo máximo que se podía estudiar en Tequila. Para continuar necesitaría ir a la ciudad. Mi padre no tenía condiciones para mantenerme estudiando. Necesitaba ayuda en el trabajo con el tequila. Pero mi madre, que siempre creyó en mí, convenció a una hermana suya que vivía en Guadalajara para que me recibiera en su casa. «Este niño tiene futuro, Arnaldo», le dijo a mi padre. «No puede quedarse aquí destilando tequila como nosotros». Fue así como en 1970, a los 17 años, me mudé a casa de mi tía Jimena, en la colonia Chapalita, en Guadalajara. Allí pude continuar los estudios en el turno nocturno, mientras durante el día trabajaba en una papelería en el centro de la ciudad. Fue mi primer empleo con Seguro Social, y me sentía el hombre más importante del mundo, cargando esa credencial en el bolsillo de la camisa. Guadalajara ya era una ciudad importante en la época, el mayor centro económico del occidente de México. La ciudad vivía del tequila, del comercio y del turismo. Las calles del centro estaban llenas de movimiento, tiendas y gente. Para un niño criado en Tequila, aquello era casi una metrópoli.
Me acuerdo de la primera vez que fui al cine Jalisco a ver una película de Cantinflas. Me senté en aquella butaca roja y sentí que el mundo era más grande de lo que imaginaba. Fue también en 1970 cuando México organizó el Mundial de Fútbol y la ciudad entera se adornó de verde, blanco y rojo. Vi la final entre Brasil e Italia en un televisor en blanco y negro en casa de un vecino que era uno de los pocos que tenía el aparato. Toda la calle se reunió allí, y cuando Pelé hizo aquella jugada magnífica, todos saltamos y gritamos tanto que pensé que el techo iba a volar. Después del Mundial, salimos todos en caravana por la ciudad, tocando el claxon y agitando banderas. Fue una fiesta que duró días. En 1971, cuando tenía 18 años, supe de un concurso para Correos de México. En la época era uno de los mejores empleos que se podía conseguir: estabilidad, salario garantizado, respeto de la comunidad. Estudié como nunca, usando los libros que conseguía prestados de la biblioteca municipal. Pasé noches en vela, memorizando reglas de español, matemáticas, conocimientos generales, y funcionó. Pasé en quinto lugar. Comencé como cartero, entregando correspondencia por las calles de Guadalajara. Era un trabajo duro bajo el sol fuerte, cargando aquella bolsa pesada de cartas y paquetes. Pero tenía orgullo de mi uniforme azul, del respeto con que la gente me trataba cuando llegaba con noticias de parientes lejanos o documentos importantes. «Llegó el de Correos», gritaban los niños cuando me veían en la calle, y yo sonreía, sintiendo que era parte importante de aquella comunidad. En 1973, cuando tenía 20 años, fui transferido al sector de telegrafía. Tuve que hacer un curso de 6 meses para aprender el código Morse, esas secuencias de puntos y rayas que permitían enviar mensajes rápidos a largas distancias. Fue todo un desafío, pero me enamoré de aquel trabajo. Había algo mágico en transformar palabras en señales eléctricas que viajaban por el país y por el mundo. El telégrafo era como el Internet de aquella época: noticias urgentes, comunicados oficiales, avisos de fallecimiento, llegada de mercancías, todo pasaba por nuestras manos. Éramos los guardianes de secretos y portadores de novedades. Muchas veces fui yo quien llevó la primera noticia de un nacimiento a una familia o el aviso de que un pariente había fallecido lejos de allí. Aprendí a respetar el poder de las palabras y la responsabilidad de quien las transmite. En Guadalajara, el edificio de Correos quedaba en la Plaza Tapatía, corazón de la ciudad. Desde allí podía observar el ir y venir de la gente, el comercio abriendo sus puertas por la mañana, los estudiantes yendo a las escuelas, los viejitos sentados en las bancas de la plaza jugando damas o simplemente viendo pasar el tiempo. Hice amistades que conservo hasta hoy. Conocí historias que jamás habría imaginado. Fue allí también donde, en 1975, a los 22 años, reencontré a mi primo Claudio, que había venido a visitar a la familia. Estaba diferente, más alto, más fuerte, vistiendo un traje caro que parecía fuera de lugar en el calor de Guadalajara. Dijo que se había graduado en Administración de Empresas en la Ciudad de México y trabajaba para una multinacional. Hablaba de viajes al extranjero, de restaurantes caros, de cosas que para mí eran como cuentos de hadas. «¿Y tú, Augusto, todavía por aquí en este fin del mundo?», me preguntó con ese aire de superioridad que siempre me incomodó. «Estoy bien, Claudio», respondí orgulloso de mi empleo, de mi vida sencilla pero digna. «Tengo mi trabajo, mis amigos, mi tranquilidad». Él se rió como si le hubiera contado un chiste. «La tranquilidad no llena el estómago ni la cuenta bancaria, primo. Pero cada quien sabe dónde le aprieta el zapato». No imaginaba en aquella época cómo aquel primo arrogante todavía cruzaría mi camino de forma tan dolorosa tantos años después. Fue a finales de ese mismo año, 1975, que conocí a Irene. Yo tenía 22 años y ella 20. Ocurrió en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que era tradición en la ciudad. La plaza de la iglesia estaba toda adornada con banderines de colores, puestos de comida y juegos. El olor a churros y a elotes asados se esparcía por el aire.
mezclado con el sonido de la banda tocando música típica. Irene estaba con algunas amigas, todas de vestido colorido, riendo alto mientras comían manzanas cubiertas de caramelo. Tenía cabello negro, largo hasta la cintura, y una sonrisa que iluminaba todo alrededor. Usaba un vestido azul claro que combinaba con la cinta en su cabello. Nunca olvidaré esa imagen. Me armé de valor y me acerqué, ofreciéndole ayuda para acertar los patos del tiro al blanco. Ella se rió de mí, dijo que no necesitaba ayuda y acertó 3 patos de una vez, ganando un osito de peluche que después me confesó haber regalado a su hermana menor. ¿Eres de aquí mismo?, le pregunté tratando de hacer conversación. Nací y me crié en Guadalajara. Soy hija de don Antonio, el de la farmacia, respondió con un orgullo en la voz que me pareció encantador. La farmacia de don Antonio era conocida por todos. Quedaba en la esquina de la calle principal, un establecimiento antiguo y respetado. Descubrí después que era viudo y había criado a sus 3 hijas solo con la ayuda de su hermana. Irene era la del medio y trabajaba como dependienta en la tienda de telas Primavera. Aquella noche bailamos juntos en la danza improvisada. Comimos elotes, caminamos de la mano por el patio de la iglesia. Cuando la llevé a casa, don Antonio estaba en la ventana, mirando con esa cara de pocos amigos que los padres de chica bonita suelen tener. Me despedí con un beso tímido en la mejilla y volví a casa flotando, como si mis pies no tocaran el suelo. Al día siguiente, pasé casualmente frente a la tienda donde ella trabajaba. Irene estaba detrás del mostrador, midiendo telas para una señora. Cuando me vio, sonrió de una manera que me dio valor para entrar. Fingí que buscaba un regalo para mi tía y salí de allí con un corte de tela floreada que no servía para nada, y una cita concertada para el domingo. Comenzamos a noviar oficialmente en enero de 1976. Don Antonio era un hombre serio, de esos que creían en el noviazgo en la sala con la puerta abierta y una tía vigilando. Respeté todas las reglas. Me gané su confianza poco a poco. En las tardes de domingo, cuando la farmacia cerraba, estábamos autorizados a ir al cine o tomar un helado en la plaza, siempre volviendo antes del anochecer. Irene era diferente a todas las chicas que conocía. Tenía opinión propia, hablaba de política, le gustaba leer. Había estudiado hasta la preparatoria, lo que era bastante para una joven de aquella época. Algún día tendré mi título, me decía, con esa determinación que siempre admiré en ella. En julio de 1976, la llevé a conocer a mis padres en Tequila. Hicimos el viaje en autobús por esas carreteras de tierra que se volvían un caos cuando llovía. Mi madre preparó un mole poblano especial con pollo, chile y chocolate. Receta de familia que solo hacía en ocasiones muy especiales. Mi padre se quitó el sombrero cuando la saludó, señal máxima de respeto para un hombre de esa generación. «Esta muchacha es hacendosa», me dijo mi madre después, cuando estábamos solos. «No la dejes escapar, hijo mío». Y no la dejé escapar. En diciembre de 1977, después de casi 2 años de noviazgo, le pedí matrimonio a Irene. Compré un anillo sencillo, lo máximo que mi salario de telegrafista permitía, y la invité a un paseo al Bosque de la Primavera, punto más alto de la región. Desde allí se podía ver toda Guadalajara y alrededores. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Cuando me arrodillé y abrí la cajita con el anillo, «Irene, ¿quieres casarte conmigo?», pregunté con la voz temblando más de lo que quería admitir. Ella no respondió de inmediato. Miró el anillo a mí, al paisaje alrededor. Por un momento temí que fuera a decir no. «¿Me prometes que construiremos una vida juntos, Augusto? Una vida de verdad, no solo casa e hijos, sino sueños realizados». «Lo prometo», respondí sin dudar. «Todo lo que tengo y todo lo que soy será tuyo también». Ella sonrió, extendió la mano y yo coloqué el anillo en su dedo. En aquel momento sentí que el mundo entero era nuestro. Nos casamos el 23 de junio de 1978. Yo tenía 25 años e Irene 23. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia de San Pedro,
seguida de una fiesta en el salón parroquial. No teníamos dinero para grandes lujos, pero lo compensamos con el cariño de amigos y familiares. Cada uno trajo un plato de comida. Mi padre asó un lechón entero. Las tías de Irene hicieron dulces para chuparse los dedos, cocadas, jamoncillos, ate de membrillo. La fiesta duró hasta el amanecer, con música en vivo tocada por los primos de Irene, que tenían un conjunto. Al principio vivimos de alquiler en una pequeña casa en la colonia Independencia. Era pequeña, pero acogedora. Irene decoró cada rincón con cariño, haciendo cortinas, cojines, transformando aquel espacio alquilado en nuestro primer hogar. Los domingos recibíamos amigos para un cafecito o íbamos a visitar a nuestros padres. La vida era simple, pero éramos felices. En 1979 fui ascendido a jefe de la sección de telegrafía. El aumento de sueldo nos permitió pensar en comprar una casa propia. Comenzamos a ahorrar cada centavo, posponiendo algunos sueños como la universidad de Irene, en favor de un techo que fuera realmente nuestro. Fue también en esa época que tuvimos nuestra primera gran decepción. Irene quedó embarazada y fue una alegría sin igual. Preparamos todo para la llegada del bebé. Elegimos nombres, pintamos una habitación en la casa alquilada, pero en el cuarto mes tuvo un aborto espontáneo. El dolor fue inmenso. Irene pasó semanas sin sonreír y yo me sentía impotente, sin saber cómo consolarla. «Vamos a intentarlo de nuevo», le decía, sosteniendo sus manos. «Tendremos nuestro hijo, ya verás». Intentamos durante años. Consultamos médicos en la Ciudad de México, hicimos tratamientos, rezamos en todas las iglesias. Nada ocurrió. En 1985, cuando ya habíamos prácticamente desistido, Irene quedó embarazada nuevamente. Fueron meses de ansiedad, cuidados redoblados, miedo ante cada pequeño dolor o molestia. En enero de 1986 nació nuestra hija Cecilia, nombre elegido en honor a la Virgen. Yo tenía 33 años e Irene 31. Nunca olvidaré la emoción de sostener aquel cuerpecito pequeño y frágil en brazos, de contar los dedos de las manos y de los pies, de observar cada detalle de esa personita que era parte de nosotros dos. Cecilia creció sana e inteligente, la alegría de nuestra casa. En 1990, a los 4 años, ya sabía leer algunas palabras y tenía una curiosidad infinita sobre todo. Irene, que había comenzado a trabajar en la farmacia de su padre después de que él enfermara, organizaba su tiempo entre el trabajo y la maternidad. Yo me desdoblaba entre correos y los cuidados con la pequeña. Éramos un equipo, uno apoyando al otro. En 1992, finalmente conseguimos comprar nuestra casa propia en la colonia Providencia. No era nada lujosa, pero tenía 3 habitaciones, un patio pequeño, donde plantamos árboles frutales, y lo más importante, era nuestra. La escritura enmarcada en la pared de la sala era nuestro mayor orgullo. Cecilia, entonces, con 6 años, ganó una habitación solo para ella, que pintamos de rosa y decoramos con mariposas, su animal favorito en la época. Fue también en 1992 que reencontré a Claudio por tercera vez. Vino a Guadalajara para el funeral de nuestra abuela en común y se hospedó en un hotel en vez de quedarse en casa de parientes, como sería la costumbre. Apareció en el velorio con un traje caro, zapatos italianos, conduciendo un coche importado. No lloró, solo saludó a todos con un gesto distante. «Primo», me dijo cuando nos encontramos, «veo que la vida ha sido buena contigo». Le presenté a Irene y Cecilia. Él miró a mi esposa de una manera que no me gustó, demorándose más de lo necesario. «Linda familia», comentó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Eres un hombre con suerte, Augusto». Aquella noche nos invitó a cenar en el hotel. Habló de los negocios en la Ciudad de México, de los viajes al extranjero, del apartamento frente al mar en Puerto Vallarta. No se había casado, decía preferir la libertad. Mientras hablaba, noté cómo miraba a Irene, cómo dirigía la conversación hacia ella, cómo intentaba impresionarla con historias de éxito y dinero. Deberían venir a visitarme a la Ciudad de México.
sugirió al final de la noche. Puedo mostrarles una vida muy diferente a la de esta pequeña ciudad. Irene, educada como siempre, agradeció la invitación, pero dijo que amábamos nuestra pequeña ciudad, que era donde queríamos criar a nuestra hija, cerca de la familia y de los amigos. Sentí un orgullo inmenso de ella en aquel momento. Cuando volvimos a casa, comenté sobre la forma en que Claudio la miraba. «¿Te estás imaginando cosas, Augusto?», se rió, quitándose los aretes frente al espejo. Él solo estaba siendo educado, pero yo conocía a mi primo. Aquella mirada no era de educación, era de deseo. Sin embargo, confiaba en Irene más que en mí mismo. Entonces, lo dejé pasar. Fue un error que me costaría caro muchos años después. Los años 90 fueron de estabilidad para nuestra familia. Cecilia crecía fuerte e inteligente, haciéndonos orgullosos con cada nuevo aprendizaje. En 1996, cuando ella tenía 10 años, yo ya ocupaba un cargo de confianza en Correos. Irene había asumido completamente la farmacia del padre, que había fallecido el año anterior. Trabajábamos duro, pero conseguíamos dar una vida confortable a nuestra hija. Escuela privada, clases de piano, ropa bonita. Nuestra casa en la colonia Providencia se convirtió en punto de encuentro para los amigos de Cecilia. Los fines de semana el patio se llenaba de niños jugando mientras preparábamos parrilladas o pequeñas fiestas de cumpleaños. Irene tenía un talento especial para recibir personas, siempre con una sonrisa en el rostro y una mesa abundante. Me enorgullecía ver cómo éramos respetados en la comunidad, la farmacéutica competente y el funcionario dedicado de Correos. En esa época comencé a cultivar el hábito de fotografiar todo. Compré una cámara semiprofesional y registraba cada momento importante. Cecilia soplando velitas, nuestros paseos al bosque de la primavera los domingos, las posadas de la escuela, nuestras vacaciones en Puerto Vallarta. Tengo álbumes y álbumes guardados, memorias preciosas de aquellos tiempos felices. En 1998, a los 45 años, recibí el mayor reconocimiento de mi carrera. Fui nombrado gerente regional de Correos, responsable de toda la operación en el occidente de México. Era un cargo de gran responsabilidad que exigía viajes constantes por toda la región, pero también representaba un salario significativamente mayor y el reconocimiento por décadas de trabajo dedicado. «Estoy orgullosa de ti, mi viejo», Irene me dijo en la noche que recibimos la noticia, abrazándome fuerte. Ella siempre me llamaba mi viejo, incluso cuando éramos jóvenes. Una broma cariñosa que se volvería profética con el paso de los años. En 1999, Cecilia entró en la adolescencia, y como era de esperar, vinieron los desafíos de esta fase. De repente, nuestra niña dulce y obediente comenzó a cuestionar reglas, a querer salir con amigos, a interesarse por chicos. Irene lidiaba mejor con estos cambios que yo, que aún veía a Cecilia como la niñita que sostenía mi mano para cruzar la calle. «Deja respirar a la niña, Augusto», Irene me decía cuando yo refunfuñaba sobre el largo de las faldas o el horario de regreso de las fiestas. Necesitamos confiar en ella para que aprenda a confiar en sí misma. E Irene tenía razón, como casi siempre. Cecilia creció equilibrada, responsable, convirtiéndose en una joven que nos daba más alegrías que preocupaciones. En 2003, a los 17 años, aprobó el examen de admisión para medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Fue un momento de inmensa alegría y también de transformación para nuestra familia. La Ciudad de México quedaba a unas 6 horas de Guadalajara, así que Cecilia necesitaría vivir allá. Alquilamos un pequeño apartamento para ella, cerca de la universidad, y nos preparamos para la separación. Recuerdo el día en que la llevamos, el coche cargado con ropa, libros, pequeños muebles. Irene intentaba parecer fuerte, pero cuando nos despedimos, vi las lágrimas que intentaba esconder. «Voy a extrañarla tanto», Irene confesó en el viaje de regreso, cuando éramos solo nosotros dos en el coche silencioso. «La casa va a parecer tan vacía». Y realmente quedó vacía. De repente éramos nuevamente solo nosotros dos, como al inicio del matrimonio,
pero ahora con 25 años más a cuestas y una hija lejos, construyendo su propio camino. Tuvimos que reaprender a vivir como pareja, a llenar el espacio dejado por Cecilia. En 2006, Irene vendió la farmacia. A los 51 años, decía estar cansada de la rutina intensa, de las responsabilidades, de los problemas con empleados. Con el dinero de la venta, reformamos la casa, cambiamos el coche por un modelo más nuevo, e Irene finalmente realizó un sueño antiguo. Volvió a estudiar. Se matriculó en un curso de historia en la universidad local, diciendo que quería alimentar la mente mientras aún tenía tiempo. Me enorgullecía su determinación, su capacidad de reinventarse. En esa época yo ya pensaba en jubilarme. Tenía 53 años y más de 35 de contribución. El trabajo en correos, que antes me daba tanto placer, comenzaba a parecer cansador. Los cambios tecnológicos eran demasiado rápidos. El telégrafo había sido completamente reemplazado por sistemas digitales y me sentía como un dinosaurio intentando adaptarse a un mundo nuevo. En 2007, Cecilia se graduó en medicina. Fue uno de los días más felices de mi vida. Ver a nuestra hija de toga y birrete recibiendo el diploma, sabiendo todos los sacrificios y esfuerzos que hicimos para llegar allí, fue una emoción indescriptible. Toda la familia viajó a la Ciudad de México para la ceremonia. Yo, Irene, mi madre, mi padre ya había fallecido en 2001, las hermanas de Irene con sus maridos e hijos. Después de la graduación, Cecilia nos dio otra alegría. Decidió volver a Guadalajara para hacer su residencia en el hospital regional. Queríamos tenerla de vuelta en casa, pero ella prefirió mantener su independencia, alquilando un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Estaba en lo cierto, claro. A los 21 años no tenía sentido volver a vivir bajo las reglas de los padres, por más flexibles que fuéramos. Fue en ese mismo año, 2007, que me jubilé de correos tras 36 años de servicio. La fiesta de despedida fue emocionante, con discursos de los colegas, una placa conmemorativa, un reloj de regalo. Salí de allí con el corazón apretado, pero también con la sensación de deber cumplido. Los primeros meses de jubilación fueron extraños. De repente, tenía todo el tiempo del mundo y no sabía qué hacer con él. Comenzaba proyectos que nunca terminaba, pasaba horas viendo televisión, irritaba a Irene con mi presencia constante. «Busca un pasatiempo, hombre de Dios», me decía entre risas y exasperación. «No puedo tenerte pegado a mí todo el día». Acabé encontrando mi lugar en el trabajo voluntario. Comencé a dar clases de refuerzo de matemáticas para niños desfavorecidos en el centro comunitario del barrio. Era gratificante ver el progreso de los pequeños, la luz en sus ojos cuando finalmente entendían un concepto difícil. También me involucré con la Asociación de Jubilados de Correos, organizando encuentros, paseos, campañas de solidaridad. En 2010, Cecilia nos presentó a Roberto, un joven médico que había conocido durante la residencia. Alto, con gafas, de aspecto tímido pero mirada inteligente y amable. Llevó algunos meses hasta que me acostumbré a la idea de que mi hija estaba en una relación seria. Pero Roberto ganó mi confianza con su respeto y dedicación a Cecilia. Se casaron en 2013, en una ceremonia íntima en la misma iglesia donde Irene y yo nos habíamos casado 35 años antes. Cecilia estaba radiante en un vestido sencillo pero elegante, y Roberto parecía no creer en su propia suerte. Aquel día, mientras conducía a mi hija por el pasillo de la iglesia, sentí que un ciclo se completaba. Había hecho mi trabajo como padre, y ahora ella estaba lista para construir su propia familia. El matrimonio trajo cambios. Roberto recibió una propuesta para trabajar en un hospital en Puerto Vallarta, y Cecilia decidió acompañarlo. Nuevamente, tuvimos que acostumbrarnos a la distancia, a las visitas esporádicas, a la nostalgia constante. En 2018 llegó la noticia que esperábamos ansiosamente. Cecilia estaba embarazada. A los 65 años me preparaba para ser abuelo. Cuando ella nos llamó para contarlo, Irene y yo lloramos de emoción.
abrazados en el sofá de la sala, imaginando cómo sería tener un nietecito o nietecita para mimar. El embarazo transcurrió sin problemas y en enero de 2019 nació Pedro, nuestro primer nieto. Fuimos inmediatamente a Puerto Vallarta y pasamos 2 semanas ayudando a la joven pareja a adaptarse a la nueva realidad. Pedrito, como pronto comenzamos a llamarlo, era un niño hermoso y saludable, con los ojos oscuros de la madre y la barbilla terca del padre. Durante los primeros meses visitábamos siempre que era posible, y Cecilia también venía a Guadalajara con frecuencia. Pero en agosto de 2019 ocurrió algo que cambiaría drásticamente nuestras vidas. Roberto fue diagnosticado con un cáncer agresivo en el páncreas. Fue un shock para todos nosotros, especialmente para Cecilia, que siendo médica conocía bien la gravedad de la situación. El tratamiento comenzó inmediatamente. Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Roberto luchó valientemente, pero la enfermedad avanzaba demasiado rápido. En marzo de 2020, apenas 7 meses después del diagnóstico, falleció, dejando a Cecilia viuda a los 34 años, con un bebé de poco más de 1 año. El dolor fue inmenso para toda la familia, pero principalmente para Cecilia. Ella, que siempre había sido fuerte e independiente, parecía ahora perdida, quebrada por la pérdida del marido que amaba. Sin pensarlo 2 veces, Irene y yo ofrecimos nuestra casa y nuestro apoyo. Para nuestra alegría y alivio, Cecilia aceptó volver a Guadalajara, trayendo al pequeño Pedrito con ella. Reorganizamos la casa para recibirlos. La antigua habitación de Cecilia fue transformada en habitación para ella y Pedrito. Compramos cuna, cambiador, juguetes. A los 67 años, Irene y yo nos vimos nuevamente cuidando de un niño pequeño, cambiando pañales, cantando canciones de cuna, despertando en medio de la noche con llantos. Pero era una alegría indescriptible. Pedrito trajo luz a nuestra casa nuevamente, la llenó de risas y travesuras. Para Cecilia, tener a los padres cerca fue fundamental en el proceso de duelo. Consiguió un empleo en el hospital local, y poco a poco fue reconstruyendo su vida, siempre con nuestro apoyo incondicional. En 2021, Cecilia conoció a Daniel, un ingeniero que trabajaba en el ayuntamiento. La relación evolucionó despacio, respetando el tiempo del duelo. Daniel era viudo también, comprendía el dolor de Cecilia, tenía paciencia con sus momentos de tristeza, adoraba a Pedrito. En 2022 se casaron en una ceremonia sencilla en el civil, sin fiesta, solo con la familia más cercana. Daniel tenía una casa propia en el centro de la ciudad, y después de algunos meses, Cecilia decidió que era hora de recomenzar, de tener su propio hogar. Fue difícil para nosotros despedirnos de Pedrito, que ya tenía 3 años y se había convertido en el centro de nuestras vidas, pero entendíamos que era el curso natural de las cosas. Cecilia merecía su independencia, su oportunidad de construir una nueva familia. Para nuestra alegría, la casa de Daniel quedaba a solo 15 minutos de la nuestra, y el acuerdo era que Pedrito pasaría con nosotros las tardes después del jardín de niños, mientras los padres trabajaban, y así fue. Nuestro nietecito continuó siendo presencia constante en nuestras vidas, trayendo alegría, desorden y ese amor incondicional que solo los niños consiguen dar. Crecía listo, curioso, hablador. A los 5 años, en 2024, ya sabía leer algunas palabras, contaba historias increíbles, inventaba juegos que involucraban toda la casa. Cuando pienso en todo lo que viví hasta aquí, en los altos y bajos, en las alegrías y tristezas, siento que fui bendecido. Tuve una carrera que me dio orgullo, una esposa que siempre estuvo a mi lado, una hija que se convirtió en una mujer admirable, un nieto que es la continuación de nuestro amor. ¿Qué más podría querer un hombre de la vida? Pero el destino aún guardaba una sorpresa cruel para mí, y comenzó con aquella frase aparentemente inocente de Pedrito durante el desayuno. «Abue, ¿por qué no usas perfume elegante?» Después de aquella mañana de abril de 2024, la frase de Pedrito quedó martillando en mi cabeza. El abuelito falso usa y huele bien. Él viene cuando tú vas al doctor.
Traté de ignorar, de convencerme a mí mismo de que era solo imaginación de niño, como Irene había dicho. Pero había algo en la forma en que ella reaccionó, esa pausa antes de reír, el modo en que rápidamente cambió de tema, que no me salía del pensamiento. En las semanas siguientes, comencé a prestar más atención a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo Irene parecía más animada y cuidadosa con su apariencia los martes y jueves, justamente los días en que yo iba al médico. Cómo insistía en que no cambiara mis horarios de consulta, incluso cuando el médico sugería otros días. Cómo su celular siempre estaba en modo silencioso, guardado en el bolso, lejos de mis ojos. En mayo de 2024, durante una comida de domingo con Cecilia, Daniel y Pedrito en nuestra casa, ocurrió algo que aumentó mis sospechas. Estábamos todos en la sala después del postre, cuando Pedrito, jugando con sus carritos en la alfombra, miró a Daniel y preguntó: «Tío Daniel, tu carro es bonito, pero el del abuelito falso es mejor. Es un Mercedote plateado». Daniel se rió, encontrando graciosa la imaginación del niño. Cecilia se encogió de hombros, acostumbrada a las historias de su hijo, pero yo observé a Irene. Vi cómo palideció ligeramente, cómo se levantó demasiado rápido para empezar a recoger los platos. «Este niño y su imaginación», dijo, las mismas palabras de siempre. Pero había un temblor sutil en su voz que solo alguien que vivió 47 años a su lado podría notar. Aquella noche, después de que todos se fueron, intenté tocar el tema. «¿Qué crees que quiso decir Pedrito con eso del abuelito falso?», pregunté mientras veíamos televisión en la sala. Irene no quitó los ojos de la telenovela. «Cosas de niños, Augusto. Debe haber visto alguna caricatura, algún comercial». Los niños de esa edad mezclan realidad con fantasía todo el tiempo. Acepté la explicación, pero la duda permaneció. En los días siguientes, comencé a notar otras cosas. Un labial nuevo que nunca usaba conmigo, un perfume caro en el tocador que decía haber recibido de Cecilia, que negó cuando pregunté casualmente, pequeñas ausencias inexplicadas durante el día. En junio de 2024, encontré a don José, nuestro vecino de enfrente, cuando regaba las plantas en el jardín. Era un señor de casi 80 años, viudo que vivía solo, y pasaba buena parte del día en el porche observando el movimiento de la calle. «¿Cómo va, don Augusto? Hacía tiempo que no lo veía por aquí, en los martes y jueves por la mañana», comentó, apoyado en la cerca que separaba nuestras casas. Aquello me intrigó. «¿Cómo así, don José?» «Pues, usted siempre sale temprano esos días, ¿no? Para ir al médico, como doña Irene me dijo». Sí, confirmé, tratando de esconder mi confusión. «Ahí usted siempre está aquí en el porche. A mi edad, hijo, lo que me queda es ver la vida pasar», se rió. «Me quedo aquí todo el día viendo el movimiento. Su casa es una de las pocas con movimiento interesante en esta calle de jubilados». Continuamos hablando de trivialidades, pero mi cabeza hervía. Si don José pasaba el día en el porche con vista directa a nuestra casa, seguramente veía quién entraba y salía. Me armé de valor y fui directo al punto. «Don José, ¿ha visto a alguien visitando a mi esposa cuando estoy fuera?» Él pareció incómodo, se rascó la cabeza canosa. «Bueno, don Augusto, no quiero meterme en asuntos de familia». «Por favor, don José», insistí. «Es importante». Él suspiró. «Hay un señor que viene siempre. Pensé que era su hermano por el parecido, pero usted me dijo una vez que no tiene hermano, así que me quedé callado». Sentí un nudo en el estómago. «¿Cómo es ese hombre?» «Más o menos de su edad, cabello canoso como el suyo, pero siempre bien arreglado, de traje. Llega en un Mercedes plateado, siempre poco después de que usted sale. Se queda unas 2-3 horas y se va antes de que usted regrese». Agradecí la información y volví a casa, sintiendo las piernas flojas. No podía seguir negando lo obvio. Estaba ocurriendo algo malo justo bajo mis narices. La descripción del hombre, el Mercedes plateado, todo coincidía con lo que Pedrito hablaba sobre el abuelito falso. Pero, ¿quién sería? El parecido físico mencionado por don José me hizo pensar inmediatamente en Claudio, mi primo.
Pero era un pensamiento absurdo. Claudio vivía en la Ciudad de México, a más de 500 kilómetros de distancia. Además, no teníamos contacto desde hacía años. La última vez que lo vi fue en la boda de Cecilia con Roberto en 2013, y aún así fue un encuentro breve, formal. Sin embargo, la sospecha no me abandonaba. Una tarde, mientras Irene estaba en el supermercado, revisé su celular. No encontré nada comprometedor en los mensajes o llamadas, lo que me hizo sentir culpable por la desconfianza. Tal vez estaba imaginando cosas, dejando que los celos de un viejo de 71 años nublaran mi juicio. En julio de 2024 tuve otra pista. Era un jueves y debería ir al médico como de costumbre, pero la noche anterior recibí una llamada. La consulta había sido cancelada debido a un problema de salud del médico. No comenté nada con Irene, decidido a comprobar mis sospechas. A la mañana siguiente fingí que todo estaba normal. Desayunamos juntos, como siempre. Irene estaba especialmente bonita, con un vestido floreado que realzaba sus ojos, el cabello arreglado con más cuidado que lo habitual para un día común en casa. «Estoy saliendo para el médico», anuncié cogiendo las llaves del coche. «Vuelvo a la hora de la comida». Ella me dio un beso rápido. «Ve con Dios. Cualquier cosa me llamas». Salí de casa, entré en el coche y di la vuelta a la manzana. Estacioné a 2 calles de distancia, donde no podría ser visto desde nuestra casa, y volví a pie, entrando por el patio trasero del vecino, que tenía un pasaje hacia el nuestro. Me escondí en el cobertizo de herramientas desde donde tenía vista a la entrada de la casa y parte de la sala a través de la ventana. El corazón latía tan fuerte que pensé que Irene podría oírlo incluso desde dentro de la casa. No necesité esperar mucho. Cerca de 20 minutos después de mi salida, un Mercedes plateado estacionó frente a nuestra casa. Vi cuando un hombre descendió, alto, elegante, cabello gris peinado hacia atrás, traje oscuro, impecable. Incluso a distancia, y después de tantos años, lo reconocí inmediatamente. Era Claudio. Mi primo caminó con desenvoltura hasta la puerta y tocó el timbre. Irene atendió casi instantáneamente, como si estuviera esperando. Vi cuando él la abrazó por la cintura y la besó en los labios, un beso largo, íntimo, de quien está acostumbrado a hacer aquello. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Me faltó el aire. La visión se oscureció por un instante. Me agarré a la pared del cobertizo para no caer. Quería salir corriendo de allí, confrontarlos, hacer un escándalo, pero algo me mantuvo paralizado, asistiendo a la escena como si fuera una película, algo que no estaba realmente ocurriendo conmigo. Ellos entraron en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí inmóvil, no sé cuánto tiempo, minutos, horas, perdí la noción. Cuando finalmente recobré algún control sobre mi cuerpo, salí del cobertizo y caminé hasta el coche como un zombi. Conduje sin rumbo por las calles de Guadalajara, tratando de procesar lo que había visto. Mi esposa y mi primo, un romance justo bajo mis narices. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos martes y jueves había salido confiado, dejando el camino libre para ellos? Estaba en la Plaza Tapatía, donde quedaba el edificio de correos en que trabajé tantos años. Me senté en una banca, mirando la fachada amarilla que fue tan familiar, tratando de encontrar algún consuelo en los recuerdos de una época más feliz. Un señor se sentó a mi lado, ofreciéndome un cigarrillo que rechacé. Comenzamos a conversar. Él también jubilado, también con sus historias para contar. No mencioné nada sobre lo que acababa de descubrir, pero la conversación con un extraño me ayudó a enfriar la cabeza, a pensar en qué hacer a continuación. Volví a casa a la hora en que normalmente regresaría del médico, poco antes de la comida. El Mercedes ya no estaba allí. Entré y encontré a Irene en la cocina, preparando la comida, como si nada hubiera ocurrido. «¿Cómo fue en el médico?», preguntó sin mirarme a los ojos, concentrada en mover una olla en la estufa. «Normal», respondí, observándola atentamente, buscando señales de lo que había ocurrido horas antes. Había un rubor leve en sus mejillas, el labial estaba retocado, el cabello un poco desarreglado. ¿O era solo mi imaginación alimentada por el dolor de la traición?
En los días que siguieron, mantuve las apariencias. No confronté a Irene, no mencioné lo que había visto. Necesitaba más información, entender la extensión de aquella traición, saber si era algo reciente o si hacía años que me tomaban por tonto. En agosto de 2024, tuve la confirmación final a través de la persona menos esperada, Pedrito. Era un martes. Yo debería ir al médico, pero decidí probar nuevamente. Le dije a Irene que la consulta había sido cancelada a último momento y que me quedaría en casa. Vi la sorpresa y algo próximo al pánico cruzar su rostro por un instante. Pero no puedes remarcar. El seguimiento es importante, argumentó, claramente incómoda. Ya lo remarcaron para la semana que viene, mentí. Hoy voy a aprovechar para estar con Pedrito. Cecilia me pidió recogerlo más temprano en el jardín de niños. Irene intentó argumentar que tenía planes, que necesitaba ir al supermercado, a la farmacia, visitar a una amiga enferma, pero me mantuve firme. Tomé el coche y fui a buscar a mi nieto. Pedrito estaba feliz de verme fuera del horario habitual. En el camino a casa decidí sondear con cuidado para no influir en sus respuestas. «Pedrito, ¿te acuerdas de aquel día que hablaste sobre el abuelito falso?», asintió entusiasmado. «Sí, abue. Él viene siempre que tú vas al doctor. Tiene un carro grande y plateado. ¿Y cómo es ese abuelito falso?», pregunté tratando de mantener la voz casual. «Se parece a ti, abue, pero usa ropa de trabajo siempre, incluso cuando no está trabajando. Y tiene un reloj que brilla, mira, de este tamaño». Abrió sus bracitos para mostrar exagerando como hacen los niños. «Viene siempre a nuestra casa cada vez que tú no estás. Martes y jueves la abuela hace pastel para él y todo», continuó Pedrito inocente. «Me trae chocolate de esos grandes». Mi corazón se apretó. «¿Y él? ¿Es bueno contigo?». «Mucho. Me lleva al parque, me da helado, juguetes. La abuela dice que es rico, tiene mucho dinero. Me va a dar un celular en mi cumpleaños. Lo prometió». Tragué saliva. «¿Y te gusta más él o yo?». Pedrito pensó por un momento. La pregunta demasiado difícil para sus 5 años. «Me gustan los dos, abue, pero él deja hacer más cosas que la abuela no deja y tiene más juguetes». Cuando llegamos a casa, Irene parecía nerviosa. Estaba arreglada, maquillada, claramente lista para salir. Se vio visiblemente aliviada cuando dije que Cecilia me había pedido llevar a Pedrito al médico y que estaríamos fuera toda la tarde. «Ah, qué bueno», dijo, recomponiéndose rápidamente. «Aprovecho para visitar a mi amiga Margarita, que no está pasando bien». «Claro, querida», respondí, fingiendo creer. «Vamos, Pedrito, tenemos que ir al doctor». Salimos, pero en vez de ir al médico, llevé a Pedrito a tomar un helado y después al parque. Él estaba feliz con el paseo sorpresa y yo intentaba sonreír, disimular el dolor que me consumía por dentro. Mientras lo observaba deslizarse y columpiarse, me preguntaba cómo Irene había sido capaz de hacer aquello, de traicionar no solo a mí, sino a toda nuestra historia, nuestros 47 años juntos. «Abue, ¿por qué estás triste?», preguntó Pedrito de repente parándose frente a mí, en la banca donde yo estaba sentado. «No estoy triste, mi amor», mentí, forzando una sonrisa, solo pensando. «El abuelito falso también se queda así a veces», comentó, volviendo a correr hacia el tobogán. Aquella frase inocente fue como otra puñalada. El abuelito falso también tenía momentos de melancolía. ¿Qué más compartían él e Irene además de la traición? Decidí que era hora de descubrir la extensión de aquel romance. El jueves siguiente, le dije a Irene que iría al médico como de costumbre, pero en vez de eso, estacioné el coche lejos de casa y volví a pie, posicionándome nuevamente en el cobertizo de herramientas para observar. Como esperaba, el Mercedes plateado llegó puntualmente, estacionando frente a la casa. Claudio descendió, elegante como siempre, cargando una bolsa de regalo y una caja que parecía ser de chocolate.